Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a este viaje. Hoy vamos a hacer un viaje de las ideas. Vamos a conocer las ideas. ¿Qué genera las buenas ideas? ¿Cómo es que las buenas ideas se presentan, se registran, llegan en algún momento de nuestra vida? Pues hoy tenemos un invitado especial, Víctor, con el que nos vamos a enlazar para que nos platique de qué pasa con esto cuando nos llega por ahí el clic de esto podría funcionar y podría resolver esto y sería un buen momento para hacerlo. Sí, el clima de las ideas, la ciencia de las ideas, la creatividad, de dónde viene. Hay muchas ideas sobre las ideas. Algunas de ellas son pues mitos que quedaron, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Son algunas ideas preconcebidas que no se pasaron por el escrutinio de la razón hasta recientemente que se puede hacer esto. Y están los idealistas y los ideáticos. Sí, exacto. Precisamente vamos a hablar del tipo de ideas. Bueno, ahorita que introduzcamos a nuestro invitado nos explicará, pero no vamos a hablar de la ideología, no de esas ideas. Vamos a hablar de las buenas. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió por primera vez calentar la comida? Está difícil que sepamos a quién y el cuál fue el sapiens individual que se le ocurrió calentar la comida. Esta piernita de pollo sabría mejor a la leña que cruda. Sí, sabe más buena, te tardas menos en comerte, la nutre mejor. ¿A quién se le ocurrió por primera vez lavarse las manos? O sea, si en este momento te regresaran a un momento anterior en la historia de la humanidad, la frase más sintética que podría decir para ayudarles a salvar las vidas a ellos sería lávense las manos. ¿A quién fue el primero que se le ocurrió? Bueno, no vamos a identificar. Bueno, ahí sí se puede identificar a quién exactamente, pero ¿a quién se le ocurrió usar un hueso para golpear a un adversario? ¿Te acuerdas de 2001? Stanley Kubrick. Pues se le ocurrió a Stanley Kubrick, por supuesto. Ese momento, esa serendipia, ese eureka. ¿A quién fue el primero que se le ocurrieron tantas cosas que han hecho avanzar a nuestra especie? ¿O cómo es el momento? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Qué podemos hacer para estimular que haya más de esos momentos? Ha habido muchas explicaciones, algunas de ellas místicas, lo de las musas, otras muy cerebrales que se ha dado últimamente. No, en esta región, esto tiene que pasar con esta droga, con esta música. Pero entonces, ¿de dónde vienen las buenas ideas? ¿Es posible identificar el proceso? ¿Podemos provocarlo? Le vamos a preguntar a uno de nuestros amigos, los Sapiens, y que me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, Diego Golombek, que escribió un libro sobre eso, a lo que llama él precisamente la ciencia de las buenas, así entre paréntesis, ahorita le preguntamos por qué, la ciencia de las buenas ideas. Y hoy nos acompaña aquí. Hola, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cosas de Sapiens. Muchas gracias, Sapiens mexicanos. Un placer compartir con ustedes este momento. Mira, Diego Golombek es científico, autor y divulgador de la ciencia argentino, biólogo de formación de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo también su doctorado en ciencias biológicas, profesor de la Universidad de San Andrés, donde dirige el Laboratorio Interdisciplinario del Tiempo. Ha publicado más de 10 libros, no los voy a enlistar, los voy a poner en la descripción del capítulo, sobre ciencia, sobre diversos temas alrededor de la ciencia, editor de la serie Ciencia que Ladra, y bueno, ahí pondré todas las referencias como siempre en la descripción del capítulo, los que quieran saber un poquito más de su trabajo. Pero vamos a hablar de las ideas, de las buenas ideas. Y para empezar, Diego, ¿de dónde nació la idea de escribir sobre las ideas? A mí me interesa mucho contar la ciencia de la vida cotidiana, la ciencia de lo que nos pasa todos los días. Más allá de que yo hago ciencia en un laboratorio, contarle al público qué pasa con la ciencia en su cocina, qué pasa con la ciencia en el asado, qué pasa con la ciencia y el sexo, qué pasa con la ciencia y la religión. Y el tema de las ideas también está muy ligado a la vida cotidiana. Como decías hace un rato, hay muchísimos preconceptos, mitos, pero hay mucha ciencia también. Hay ciencia detrás del fenómeno de que se te ocurra algo, que a veces se te ocurren más cosas que otras, gente que supuestamente es mucho más creativa que otras, y yo quería contar eso, quería contar esa ciencia detrás de que se te ocurran cosas todos los días, no para genios, no para Einstein o gente que se le ocurren cosas que cambiarán el mundo porque tenemos nuestros métodos, sino gente de todos los días que nos pasa, y por qué nos pasa y cómo nos puede pasar más. Y además esto es de los muchos
mitos o ideas preconcebidas o nociones que teníamos. Está mucho la noción esta del eureka, de la serendipia, como que de la revelación, chispazo divino que sucede, que quizá en algunas ocasiones suceda, ¿no? Pero en tu libro, Diego, que recién terminé y disfruté mucho, explicas con claridad cómo pues no es que salga de la nada las ideas, o sea, hay trabajo, tienes que estar inmerso en el ambiente, en el clima. Digo, Arquímedes a lo mejor gritó eureka, pero ya estaba pensando en cómo medir el volumen del oro. Entonces, no es que le llegó de la nada. Las ideas no solamente son una serendipia siempre, ¿no? Yo te diría que nunca lo son, ¿sí? Seguro que hay momentos eureka y todos los tenemos, incluso todos los días tenemos un momento, digamos, eurequita, ¿sí? Para no ser tan ambiciosos. Pero no viene de la nada, ¿sí? No viene de algo que te inspiras. De hecho, la inspiración está muy sobrevalorada y yo casi te diría que no existe algo que podamos llamar inspiración. Pasteur decía, nada menos que Luis Pasteur, decía, la inspiración solo viene a las mentes preparadas. Claro que sí, porque te puede llegar ese momento eureka, pero en la mayoría de los casos llega después de mucho trabajo, porque si no, no lo identificás. Si uno no viene trabajando en un tema, ni si no está apasionado por un tema, tal vez ese momento de inspiración pasa de golpe. Y hay muchos ejemplos históricos, algunos los cuento en el libro, otros no. Por ejemplo, el famoso químico Friedrich Kekulé, que es el que descubrió la estructura del benceno. El benceno es un compuesto químico que tiene una particularidad en cuanto a su estructura, que es redondo, es cíclico, se cierra sobre sí mismo. Cuenta Kekulé que soñó una noche con un monstruo mitológico, el Ouroboros, la serpiente que se come la cola o el dragón que se come la cola. Y se despertó y dijo, claro, el benceno tiene que ser redondo, tiene que ser cíclico, y ahí lo demostró. Cualquiera de nosotros sueña con un ouroboros, sueña con una serpiente que se come la cola y dice, vieja, me cayó mal la comida, no está pensando en la estructura del benceno. Por lo tanto, claro que existen esos momentos de serendipia, esos momentos eureka, pero vienen de mucho trabajo previo en todos los casos. Hablabas también en unas entrevistas en días pasados, Diego, de que el amor o la pasión por una disciplina, por una actividad, influyen en una buena idea o en una idea productiva. Es decir, estar en contacto constante con lo que tú te dedicas es lo que después te genera la idea que te puede resolver o te ayuda a resolver un problema. Insisto, es algo de todos los días, no solamente para gente que esté en ciencia, que esté enamorada de su trabajo, esté apasionada por su trabajo. Si nos apasionamos por un hobby, por algo que hacemos en nuestra casa, algo que hacemos con la familia, en algún momento aparece algo distinto. Ok, no va a ser un premio Nobel, no va a ser rocket science, no nos va a llevar a Marte, pero va a ser un cambio que viene de haber pensado ese problema, de haberlo mirado desde distintos lugares, y si está el periodo de incubación suficiente y uno se corre de ese trabajo, porque, a ver, no aparece porque sí esa idea, en general viene de una receta muy sencilla que viene a ser trabajo, 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 disrupción. Ese periodo de trabajo, trabajo, trabajo es el momento en el cual uno se empapa de todos los conceptos que necesita. Realmente se vuelve experto en un tema, se apasiona con el tema. La disrupción permite que todos esos conceptos que tal vez estaban aislados se junten a través de ciertos circuitos cerebrales y tal vez aparezca una idea nueva. A ver, el trabajo solo no necesariamente lleva una idea nueva. La disrupción sola, seguro que no. Bienvenida a la disrupción y el ocio y salir a pasear, pero no te va a dar nuevas ideas, salvo que tengas ese trabajo previo. Pero para eso, para mantener ese espíritu, ese trabajo, tenés que estar apasionado. Sin pasión no hay nada. Y el pasión es un tipo de amor que duda cabe. Muy bien. En el libro mencionas, Diego, algo que a mí me gusta mucho cómo es que necesitas salirte o no saber para después obligarte a entrar y saber, y tú le llamas noseísmos, los noseísmos como motor de la curiosidad. Yo por ahí leía, no me acuerdo quién, y tengo que encontrar de quién es la frase porque es muy buena. Dice que el primer gran descubrimiento de la ciencia fue la ignorancia. Tienes que saber que no lo sabes para, por lo menos, aceptar que te falta saberle, como para, por lo menos, abrir el hueco por donde puede entrar la nueva noción, ¿no? Los noseísmos y las obsesiones como motor de la curiosidad. Podríamos abundar un poco en eso.
Claro, no sé de quién es la frase, pero tiene mucho aroma a Rui Pérez Tamayo, a vuestro Rui Pérez Tamayo, Sí. que siempre hablaba de la ignorancia como un motor, así como Pirincho, Marcelino Cereijido, habla de la angustia como un motor, la angustia frente a lo desconocido como algo que nos impone inventar cosas para dominar eso desconocido. Pero sí, la verdad que el no sé son las dos palabras más poderosas que puede haber en ciencia, porque el no sé científico no es un no sé de ignorancia y punto. Es un no sé que te eh, invita a seguir recorriendo un camino. No sé, bueno, vamos a averiguar. Vamos a hacer más preguntas. De hecho, una buena pregunta científica es aquella que no se cierra con una respuesta, sino que te abre nuevas preguntas y así vas al infinito y más allá. Y uno heredó preguntas de sus maestros, sus maestras, y esperamos heredarlas a nuestros estudiantes, ¿sí? Con lo cual, ese no sé es el motor de la ciencia, debiera ser también el motor de la educación en ciencias, pero muchas veces no está presente. Es raro que un maestro, una maestra en la escuela diga no sé frente a una pregunta que muchas veces son maravillosas de los estudiantes, porque de nuevo, ese no sé es un no sé poderoso, es un no sé que, qué interesante, vamos a averiguar, vamos a hacer un experimento, vamos a hablar con gente que sepa. Con lo cual, realmente, me parece que si estamos hablando de Sapiens y del camino que nos trajo hasta aquí, el no sé, esa ignorancia con ganas, realmente fue un impulso, una fuerza impulsora extraordinaria. Y ese no sé acompañado de estar obsesionado, ¿sí? Que eso tampoco es para cualquiera. Uno se obsesiona por distintas cosas. Algunos se obsesionan por la ciencia, otros se obsesionan por el deporte, otros por el comercio, lo que fuera. Pero bueno, sin esa obsesión en ciencia, no vas a avanzar con esos no sé y esos porqués para tratar de encontrar una respuesta que va a ser muy pequeñita. Hay un momento maravilloso todos los días en un laboratorio, que es cuando descubrimos algo, y todos los días descubrimos algo que no le importa a nadie más que a nosotros y a algún competidor que está en Sri Lanka, pero ese momentito en el cual le robamos un secreto a la naturaleza es maravilloso. Y eso se logra con obsesiones, con continuidad, con frustraciones, pero vale la pena. En tu libro enumeras varias maneras de medir, de estimular, de cuantificar, de identificar este proceso creativo. Y una de las que a mí me interesa mucho es la de las divergencias y convergencias de Guilford y Torrance. Mencionas ahí algunos experimentos. Ayúdanos para beneficio del auditorio a entender un poquito de estos conceptos. Nosotros nos parece, nos creemos muy racionales en tanto humanos y humanas, ¿sí? Que frente a ciertas opciones vamos a optar por la mejor o la que tenga mayor valor para nosotros o la que sea más barata en términos económicos. Y desde hace un tiempo la economía cambió radicalmente y sabemos que no es así, que somos profundamente irracionales, hasta predeciblemente irracionales, como dice un libro de Dan Ariely, ¿no? Dentro de esto hay sesgos cognitivos. Uno de los sesgos cognitivos tiene que ver con cuando las cosas tienden hacia el mismo lugar o no tienden hacia el mismo lugar, ¿sí? Si tienden hacia el mismo lugar, nos quedamos cómodos. Cuando distintas explicaciones convergen hacia una misma solución, decimos, bueno, está bien, debe ser verdad. ¿Sí? Se llama sesgo de confirmación, eso justamente. Sin embargo, cuando logramos pensar fuera de una explicación establecida, fuera de converger hacia esa explicación establecida, o sea, divergemos de esa explicación establecida, ahí aparecen ideas nuevas. Y esto se puede usar, estas divergencias, justamente para medir algo tan abstracto, tan poético de alguna manera como la creatividad. Y hay test de creatividad, los primeros los inventó un psicólogo llamado Torrance a principios del siglo XX. Hay tests que justamente miden el grado de divergencia frente a un problema. Y hay algunos que son muy sencillos. Imaginemos que yo tengo aquí un gancho para sujetar papeles, un clip para sujetar papeles, ¿no? Uno de los tests es pedirle a la gente que nombre
diversos usos para ese gancho, para ese clip de sujetar papeles. Uno es sujetar papeles, obviamente, pero puede servir para sacar el chip de un teléfono, para abrir una cerradura que no funciona, para hacer un collar, y así podríamos seguir con decenas de funciones. Esa divergencia de la función normal, que sería sujetar papeles, es una medida de creatividad. Otro test muy sencillo, también de divergencia, se refiere a pedirle a la gente que haga asociaciones. Entonces le pongo un círculo, por ejemplo, en el papel, y le pido que asocie ese círculo o que dibuje dentro de ese círculo lo primero que le venga a la cabeza. La mayoría de nosotros va a dibujar cosas estándares y casi todos lo mismo. Otra figura geométrica, una cara, una sonrisa. Cada tanto va a aparecer alguien que dibuja algo completamente diferente, como si ese círculo fuera, no sé, la mirilla de un camarote de un barco y uno está enfrentándose a un pulpo que está del otro lado. O sea, pensó algo completamente distinto. Bueno, esa divergencia en resolver este tipo de problemas es un predictor de cómo vamos a resolver problemas en la vida real con soluciones más creativas, más diferentes a lo que ya está establecido. Sí, la creatividad. Hay muchas aproximaciones a tratarla de explicar. Y algo que me sorprendió es que tú explicas que la creatividad, de hecho, es un concepto nuevo o reciente que no. Entonces, no, antes no había. Antes, ¿cómo se nos ocurrían las cosas? No, estoy bromeando. Más bien, la manera en la que la vemos es reciente. Explícanos un poquito por qué lo ves así. Es casi una cuestión de léxico. No estaba la palabra creatividad en los diccionarios hasta el siglo XX. Realmente, el siglo XIX no existía esa palabra como algo común, como algo que uno hablaba de cuán creativa es esta persona o qué creatividad que hay. Apareció más recientemente porque se empezó a valorar de otra manera. No quiere decir que antes no se valorara, por supuesto. En los salones del romanticismo, obviamente, las señoras y los señores que eran más creativos, que hacían más juegos de palabras, que artísticamente promovían cuestiones diferentes, eran muy valorados, pero eso no se englobaba dentro de un concepto que podemos llamar creatividad. Un Oscar Wilde, ¿sí? Un tipo tan propenso y tan vivaz a la hora de hacer juegos de palabras, una persona extremadamente creativa, y eso se valoraba mucho, pero no era algo profesional, ¿sí? No existía la noción del creativo o la creativa. Eso es algo, insisto, del siglo XX y no tan temprano. De hecho, el hecho creatividad tiene su auge con la aparición de las agencias de publicidad modernas que son de mediados del siglo XX, las de Mad Men. ¿Sí? Exactamente. Ahí aparece la profesión del creativo, alguien cuya tarea es pensar cosas creativas para sorprender a la gente, en este caso con un fin publicitario, un fin de marketing, ¿sí? Pero antes no existía esta profesionalización de la creatividad, aunque sí, obviamente estaba presente en cualquier pensamiento distinto. De nuevo, pensamientos que siempre vienen después de un proceso muy largo. A ver, claramente El origen de las especies de Charles Darwin, 1859, es una revolución innovadora, creativa. Siempre se dice, el libro se agotó en 3 días, ¿no? Lo que no se dice es que la tirada era muy pequeña, pero bueno, ese es un problemita. Después se reeditó y se volvió a agotar. Pero ¿de dónde salió esa idea revolucionaria, esa idea peligrosa de Darwin? De años y años, de décadas de estar pensando, dando vueltas, cuestionando, consultando con otros, para llegar a eso profundamente creativo, aunque nadie en 1859 seguramente lo tildó a Darwin de un individuo muy creativo. En todo caso, un individuo que, bueno, había traído una idea para discutir. En tu opinión, en tu experiencia, hay mucha gente que le dices, ayúdame a arreglar estas flores, ayúdame a arreglar este salón, ayúdame a arreglar esto. Y dicen, yo no, porque yo no soy creativo. Hay gente que no se siente creativa. Y hay gente que dicen, esto encárguenselo a tal persona porque es muy creativa, siempre tiene una idea que dar. ¿La creatividad es nata o la creatividad se desarrolla, Diego? Primero, de lo primero que decías, ¿sí? Esto de yo no soy creativo, yo no soy creativa, lo cuestionaría muchísimo. Estoy seguro de que inventaron una nueva forma de filtrar el café en su casa. Sí. Y no lo consideran creativo. No, pero eso es filtrar el café, no quiere. Una nueva forma de tender la cama, que no sé. Y es obviamente que eso es algo muy creativo después de
días y días y días de tender la cama, apareció esta nueva idea. Así que relativizaría mucho este asunto de yo no soy creativo, lo que fuera. Cada uno lo es en sus distintos aspectos. Con respecto a lo innato y lo aprendido, es muy complicado, es una pregunta realmente difícil para todo lo que uno se cuestione en cuanto a la heredabilidad de un carácter determinado. Es muy difícil hacerlo porque, a ver, uno puede decir, y mirá, pero hay familias tremendamente creativas, mirá la familia de Bach. ¿Sí? Él y sus chiquicientos hijos, que no me acuerdo cuántos eran, de los cuales la mitad eran extraordinarios músicos. Bueno, está bien, vivían en una casa donde se respiraba música, con lo cual, ¿cuánto hay de heredado y cuánto hay de cultura? La única forma de determinar esto es por genética clásica, ¿no? Estudiando clones, claro. O sea, gemelos. Gemelos idénticos son clones genéticamente y en algunos casos están muy separados en la crianza, incluso separados un poco después del nacimiento. A veces hasta hay congresos donde se muestran a estos gemelos idénticos como prueba de que estaban separados y los juntan allí como prueba de algún carácter hereditario. Lo curioso de estos gemelos cuando se conocen por primera vez en el Congreso es que se reconocen de inmediato, como diría Lelutier, ¿sí? Lo cual no es tan difícil. Esa es la forma de determinar, ¿sí? Índices de creatividad, inteligencia, etcétera, más heredados o más culturales. Aún así, todo lo que somos es un poco de ambas cosas. Es un poco de lo que heredamos de papá y mamá y un poco de lo que hacemos con lo que heredamos. Con la creatividad pasa lo mismo. Existen algunas evidencias de cierta heredabilidad baja en el caso de la creatividad, un poco más alta en el caso de la inteligencia, aunque todavía no nos ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia, pero el consenso es que gran parte de eso es el ambiente. ¿Sí? Si nosotros heredamos esa propensión a algo en un ambiente que no promueve la creatividad, no lo vamos a hacer. Y por el contrario, si no lo heredamos, sin embargo, nuestro ambiente, nuestra escuela, nuestra familia, nuestros amigos son profundamente creativos, seguro que vamos a ir por ese camino. Con lo cual, en este partido innato, naturaleza-cultura, ¿sí? O innato versus aprendido o adquirido, con el caso de la creatividad, yo estoy con el equipo de lo creativo en lo cultural o lo ambiental. Diego, dedicas un capítulo a el uso de estimulantes, drogas, y aquí en este podcast no las estamos recomendando, queremos saber cuál es la ciencia detrás de esta idea de que los estimulantes despiertan a las musas, te traen, rompen fronteras, amplían las fronteras de la percepción, o también incluyendo estos nuevos fármacos que son específicamente desarrollados para combatir, por ejemplo, la demencia, pero una persona sana parece, según entiendo que todavía no es conclusivo, parece ser que estimulan algo que pudiera ser conocido como, la llaman smart drugs o drogas inteligentes a los nootrópicos. ¿Qué hay de esto, incluyendo al alcohol, por ejemplo? De hecho, tampoco lo voy a recomendar. Todo lo que les voy a decir es porque me lo comentó el cuñado del amigo de mi prima, ¿sí? Le dijeron a un amigo. A ver, el problema acá es que la evidencia no es sólida, en ninguno de los casos. Hay muy poca investigación con los fármacos nootrópicos o con las drogas recreativas, para el caso, que son con marihuana, ácido lisérgico o lo que fuera, porque la prohibición, tanto social como legal que hay, impide la investigación. Hubo una época en los dorados años 60, como Paul McCartney dice, el lugar que llamamos los 60, ¿no? That place we call the 60s, en la cual se había empezado a hacer investigación bastante seria con drogas psicodélicas, con ácido lisérgico en particular, pero obviamente el límite entre investigación y recreación es muy tenue y se salió de las manos, se fue de cauce y se empezó a ver unos procesos de adicción muy fuertes, cosas que no, nada recomendables. Mucha investigación de campo todos, pero ninguna conclusión. Sí, aquí ya lo habíamos platicado el tema. Todo el mundo lo empezó a entrar, pero nadie documentaba. Hubo un boom y los hippies lo arruinaron. Eso pasó en los 60, pero hay una nueva oleada, ¿no? Porque al parecer ya están empezando a haber permisos, sí. Investigación seria con estos. Están empezando a haber permisos puntuales, todavía es muy difícil investigarlo, de hecho algunos colegas míos investigan algunos de estos fármacos para su uso terapéutico, su uso en depresión, su uso en esquizofrenia o el uso de cannabis en epilepsia, por ejemplo. Sin embargo, todavía hay muy poca evidencia, la evidencia es anecdótica sobre todo. A ver, de lo que se sabe, yo creo que no escapa esta regla de la disrupción. ¿Sí? Sin el trabajo previo, una droga recreativa no va a generar nada por sí misma.
¿sí? Lo que puede pasar es que sea el equivalente químico de una disrupción, como salir a pasear, ir a dormir, ir a tomar algo con los amigos, mudarse, todas las cosas que sabemos que si las hacemos, todo el trabajo previo puede generar una idea nueva. Entonces, trabajo, disrupción, es posible que algunos de estos fármacos tengan ese efecto. Algunas de estas drogas inteligentes tienen efectos muy precisos, por ejemplo, mantenernos despiertos. Hay un fármaco que se llama modafinilo, que fue diseñado para mantener soldados despiertos durante 2 o 3 días sin que hubiera consecuencias, o sea, sin que hubiera efectos secundarios, o sea, aún no lo sabemos. Bueno, sí, eso funciona realmente. La evidencia es que esos fármacos mantienen a una persona despierta 2 o 3 días, pero eso no la hace más creativa. Simplemente tiene más tiempo para expresar alguna de esas ideas o estar más alerta para responder a determinadas cuestiones. Las drogas psicodélicas modifican los sentidos, claro que sí. Y las drogas psicodélicas como la psilocibina, el LSD, etcétera, modifican marcadamente los sentidos, modifican la vista, la audición, etcétera, por efectos en los órganos de los sentidos y en la corteza cerebral. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? Estaremos mucho más sensibles frente a esos estímulos, pero no van a inventar nada esas drogas, o el efecto de esas drogas no es inventar algo. En todo caso, colaboran para destrabar ciertas cuestiones en el cerebro que impiden o no fomentan esta creatividad. Teniendo otros métodos, ¿sí?, que no implican posibles toxicidades, porque toda droga es tóxica hasta que se demuestre lo contrario, hasta la aspirina, ¿sí? Teniendo métodos de salir a dar una vuelta, salir a caminar, ir a un bosque, que funcionan razonablemente bien, bueno, creo que tendríamos que preguntarnos mucho sobre cuán lícito, cuán necesario es el uso de drogas recreativas para llegar a ser creativos, ¿sí?, para lograr sacarle el re y ser creativos. Sí, muy bien. Pues bueno, Sergio, yo creo que nos queda claro cómo una regla que nos apunta aquí Diego, sin querer reducirlo a fórmulas, porque eso tratamos siempre de impuntualizar. No, algo complejo no se reduce a algo sencillo, pero hay una que sí alcanzó a intuir que nos dije Diego, y dime, Diego, si me equivoco. Trabajo, disrupción, al parecer es una regla que ayuda a que se destraben, se produzcan y se refresque la mente de la manera tal de que es estimulante para la creatividad. Leo y cito directamente a Diego, dice, pero tampoco el trabajo continuo nos garantiza una salida. Nos garantiza una salida creativa. Es quizá la justa combinación del esfuerzo y el ocio donde radica esta ciencia de las ideas. En defensa del ocio, ¿a qué nos referimos a eso? ¿Cuál es este contraste? ¿Cuál es esta frescura que deberíamos de meter también? Porque no solo trabajo, y ¿cómo se llama el libro de Bertrand Russell en defensa del ocio? Que habla específicamente de lo importante que es esta espacio que le debemos dar también a la mente, y en este caso, al parecer, es parte de la fórmula para que la creatividad pudiera tener resultados. Estoy totalmente de acuerdo en que una fórmula es una forma muy elegante, de hecho fórmula es forma, pues no lo olvidemos, muy elegante de resumir un fenómeno, pero lo resume, no necesariamente toma todas sus complejidades. Si estamos hablando de creatividad, no la vamos a poder resumir en una fórmula única. Sin embargo, es un camino, sí, es un camino, y efectivamente voy por el elogio del ocio. Y me baso en evidencias, por eso el libro es La ciencia de las buenas ideas, porque trato de buscar evidencias científicas, efímeras como toda evidencia, hasta que venga algún otro experimento que demuestre que nos habíamos equivocado. Hay experimentos en los cuales a un grupo de personas se les pide o se los insta a que se aburran profundamente, que copien a mano un libro gordo, la guía telefónica, si es que existe en algún lado todavía, o que hagan algo profundamente aburrido, un data entry muy aburrido. Y otro grupo de personas es control. Están ahí, charlan, ven una película, lo de fuera. Después de un tiempo se les pide a los dos grupos que resuelvan un problema que requiere una buena dosis de creatividad, que hay que mirarlo de otra manera claramente, ¿sí? Resulta que aquellos que se aburrieron, que aquellos que estuvieron en un ocio no necesariamente creativo, ocio a secas, lo resuelven de una manera más creativa. Bueno, aquí ¿cuál es la idea? Ese aburrimiento logró poner al cerebro en otra modalidad.
esa misma modalidad que nos da el vagabundeo mental, la modalidad que nos da dormir o incluso estar con sueño, la modalidad que estar en un horario diferente al que marca nuestro reloj biológico, la modalidad que nos da estar en un bosque, etc. Bueno, ese aburrimiento, ese ocio, es el que permite que se asocien ciertas cortezas cerebrales o ciertos circuitos cerebrales y generen una nueva idea. Ojo, siempre basado en lo que veníamos trabajando anteriormente. Si no estás en el clima, es difícil que se te vaya a ocurrir de todos modos esa buena idea. Así es. Diego, muchas gracias por platicarnos todo esto. Yo les recomiendo mucho a nuestros amigos que nos escuchen, que nos ven, que sigan a Diego Golombek. Él también, como ya platicamos al principio, es editor de la serie Ciencia que Ladra, que está llena de varios temas, de libros de varios temas, una aproximación a la cotidianidad de la ciencia como Diego marcaba desde un principio, y este libro en particular, La ciencia de las buenas, entre paréntesis, ideas, que fue mi libro de la semana, lo disfruté mucho y que les recomiendo que vean. Y ya nomás para cerrar, Diego, estuviste acá en México, no viniste a Guadalajara, no viniste a esta zona, según entiendo, estuviste a un congreso de, ¿qué? ¿Cronobiología? El Congreso de Cronobiología, el Congreso Latinoamericano de Cronobiología, fue en el sur, en Playa del Carmen. Y en buen lugar. Muy triste tú haciendo ocio para generar buenas ideas. Sí, pero esta es una de tus especialidades relacionada con el laboratorio que diriges. No vamos a abundar en este tema, más bien vamos a tratar de convencerte que luego lo abordemos en otro episodio, pero dinos rápidamente, ¿qué significa cronobiología? Estudia el tiempo del lado de adentro. Los físicos estudian el tiempo de afuera, el paso del tiempo, los meteorólogos estudian el tiempo, los biólogos estudiamos el tiempo del cuerpo. Dentro del cuerpo tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama el reloj biológico. Nosotros estudiamos ese reloj biológico, cómo se pone en hora con la luz o con el mundo y cómo le dice al cuerpo a qué horas hacer distintas cuestiones, tanto cuando funciona bien como sobre todo cuando no funciona tan bien. Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho, Diego Golombek, por haber estado aquí con nosotros, y más adelante ojalá que podamos, y a Maritza le interesa mucho este tema, podamos hablar un poco de lo que hacen en el laboratorio del tiempo, de la cronobiología y de cómo el tiempo y las ideas también se pueden intercalar como tema y como preguntas de investigación. Diego Golombek, desde Buenos Aires, muchas gracias por acompañarnos hoy en Cosas de Sapiens. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias a ustedes, un placer conversar. Un gusto platicar contigo. Bueno, pues, ¿qué te parece? Fue una buena idea traer a Diego para platicar de las ideas. Aparte, esto de que hay esperanza en la aburrición. Si algún día estás en tu trabajo burocrático y te sientes muy aburrido, después salte a caminar tantito, a lo mejor caminar por el parque sin tener que decidir hacia dónde darle, y puede que ahí venga una buena idea. Hay esperanza que ahí venga. Y una vez más, Elogio del ocio se llamaba el libro, qué bueno que lo citaste bien, Diego. Una vez más, el ocio pues tiene cierto, ese gran valor. Vamos a poner todas las referencias mencionadas durante el episodio en la descripción del capítulo, como siempre. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y compártelo a alguien. Y si no, bienvenido el debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.